bienvenidos de nuevo al programa Entrevista con. Hoy nos acompañan en plató dos profesionales de primer nivel de la ONG Enfermeras para el Mundo. Miriam Montero es coordinadora de proyectos en Bolivia de Enfermeras para el Mundo y lleva 15 años trabajando en materia de cooperación y de ayuda humanitaria. Ha trabajado en muchísimos países del mundo, incluyendo, por ejemplo, países africanos, donde tuvo una experiencia muy cercana con la epidemia, que vuelve a estar tristemente de actualidad, del virus ébola. Y a su lado está Sandra Martínez, que es la delegada de EPM en Bolivia. También lleva más de 10 años en el país trabajando por los niños y las niñas del país andino. Y Bolivia, le hemos mencionado 2 veces en el cargo, es el país que va a protagonizar la entrevista de hoy, porque vamos a hablar de la realidad, vamos a asomarnos a la realidad de este país tan desconocido por otra parte por la mayoría de los españoles y donde EPM está realizando una fantástica labor con proyectos que nos van a dar a conocer sus dos trabajadoras que nos acompañan hoy. Miriam, Sandra, bienvenidas a Canal Enfermero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos comentado que Bolivia es un país que, más allá de los tópicos, es desconocido para los españoles, tanto enfermeras como no enfermeras. Por eso queríamos hablar, para empezar la entrevista, de grandes magnitudes y cifras que la verdad es que ponen los pelos de punta, sobre todo las relacionadas con la infancia, que es un tema siempre del que somos muy sensibles. Las estamos viendo en pantalla y ahora las comentamos. Por ejemplo, 3.000 niños y niñas viven en la calle en Bolivia. 850.000, o sea, ya estamos cerca del millón, trabajan a una edad que no es la adecuada para trabajar. El 28% de los menores de 6 años vive en la extrema pobreza. También, si nos metemos ya en el terreno del maltrato y el abuso sexual, el 83% de los niños y niñas han sido maltratados en el seno del núcleo familiar, y ya lo que acaba de rematarnos es que las agresiones sexuales antes de cumplir los 18 años afectan al 23% de los niños varones y al 34% de las niñas. Todo esto se ve agravado, como vemos en la pantalla, en que cuando luego eso se denuncia y se lleva a la vía judicial, pues se acaba cayendo en una especie de callejón sin salida, porque casi ningún caso tiene una resolución satisfactoria con una condena. Por supuesto, el apoyo psicológico tan necesario en estos casos a los niños pues es inexistente, y os enfrentáis, visto este negro panorama, a intentar ayudar a paliar esta situación. Contarle a todas las enfermeras españolas, a todo el público que nos ve, y toda esa gente que encima además son de Latinoamérica, donde tenemos una audiencia importante, cuáles son los principales proyectos en los que está trabajando Enfermeras para el Mundo ahora mismo en Bolivia. Bueno, pues ahora mismo Enfermeras para el Mundo se dio cuenta, llevamos desde el año 2005 trabajando en el país, pero bueno, un poco reflejado a los datos que has contado, vimos, ¿no?, junto con las organizaciones locales con las que trabajamos allí, que todos esos datos confluyen en una gran problemática que está disparándose en Bolivia, que es la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de violencia sexual comercial o explotación sexual en el país. Y todas las razones que confluyen a este fenómeno son los datos que tú has comentado. Entonces hemos decidido desarrollar una estrategia para la lucha y la prevención de la trata de niños, niñas y adolescentes en Bolivia, centrándonos fundamentalmente en 3 aspectos. Uno es la atención a víctimas. Trabajamos con una organización que es la única en todo el país que tiene un centro de acogida para menores víctimas de violencia de trata con fines de explotación sexual. La prevención, con la que trabajamos con toda la sociedad en general para prevenir el delito de la trata, y la incidencia hacia las autoridades locales para que las leyes que ya se han implementado realmente sirvan para prevenir, teniendo en cuenta que es un problema a nivel mundial, que ocurre en Bolivia, ocurre en España. Muchas de las niñas que son captadas en Bolivia acaban aquí en España. Es una labor que afecta a nivel mundial, no solamente en Bolivia. Y si comparamos Bolivia con otros países del entorno, ¿es un problema más acuciante en ese país por alguna razón, o es un problema común a otros países de Latinoamérica? Es un problema común, pero ahora mismo Bolivia es el país de América Latina, solamente por debajo de Haití, con mayores cifras de captación de víctimas de trata. El problema es que son datos falsos, son datos ciegos, porque solamente sabemos los datos de las niñas que han sido rescatadas.
no sabemos la realidad de los datos de niñas que están siendo explotadas a día de hoy, pero eso ocurre en Bolivia y a nivel mundial. Lo que pasa es que en Bolivia, de unos 5 años a esta parte, se han disparado las cifras de forma descomunal. Y entonces, mientras trabajáis por una parte en formar, concienciar a la población en general y a las autoridades y eso, que lo veo una tarea titánica en según qué entornos, estáis trabajando con organizaciones locales para rescatar y sacar de esas redes a las niñas que ya están siendo ahí, que se está comerciando con ellas y prostituyéndolas, ¿no? Sí, se está trabajando en lo que es en la parte, digamos, de atención, se trabaja en relación directa con lo que es la Defensoría de la Niñez, ¿no? Entonces, justamente la Defensoría, a quienes le llega ya derivado de la policía, con las batidas que hacen en los lenocidios y prostíbulos, donde rescatan a las niñas, y la Defensoría es la que transfiere al centro con el que trabajamos, ¿no? Que le llamamos un refugio, en el que la chica, debido al carácter de registro que tiene ese refugio, es un refugio temporal, en el que se trabaja con las chicas con una metodología de restauración, es muy difícil, las chicas traen problemas psicológicos que son con un tratamiento muy largo plazo, no es fácil, son chicas que han sufrido muchísima violencia, muchísima explotación, muchísimos abusos, y el tratamiento psicológico es largo y bueno, tiene que ser muy continuo. Aparte de eso, también se trabajan otros temas dentro de la atención, acompañamiento a juicio, si es que procede, porque la misma Defensoría es la que de oficio hace la denuncia, etcétera, ¿no? Y obviamente también se tiene terapia familiar, porque también un patrón muy común es que vienen de familias desestructuradas, ¿no? Ese es uno de los rasgos y de los patrones que se repite. Y aparte de todo eso, ¿cómo se puede luego reinsertarse, por así decirlo, en la sociedad? También aprender un nuevo oficio, buscando un trabajo, ¿no? ¿Cómo superan? Porque claro, lo que decías, vienen muy traumatizadas tras haber sufrido esos abusos que son absolutamente indecentes y deleznables, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas niñas, cuando son captadas, la media de edad en Bolivia ahora mismo de la captación son los 9 años. 9 años cuando empiezan, cuando las secuestran, realmente son secuestradas o, en otros casos, engañadas, ¿no? Ante lo que hablábamos, ¿no? La situación de pobreza, de violencia en el entorno y demás, las engañan, ¿no? Ofreciéndoles no solamente un futuro económico mejor, sino cariño simplemente. Si a ellas les están pegando en casa y viene otra persona y les ofrece ese cariño, las convence, ¿no? Luego acaban de la forma que acaban, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que no conocen otra cosa que la violencia sexual, ¿no? Entonces, en el centro donde trabajamos, cuando tienen una edad ya de adolescentes, ¿no? 15, 16, 17, 18 años, se las enseña una profesión, se están haciendo talleres con ellas de cocina, de costura, de informática, de cómo montar sus propios negocios, ¿no? Para que sean emprendedoras, para que una vez que salgan de allí puedan tener otra vida, tener otra profesión, sea montar un negocio cuando económicamente puedan o sus familias puedan apoyarlas, o puedan ser empleadas por otras personas, ¿no? Si son más pequeñas, lógicamente la idea es que retornen al colegio, ¿no? Para acabar con su formación. Pero sí que la idea es eso, darles herramientas, darles opciones para que no vuelvan, porque si al darles de alta, como decía Sandra, la suelta sin más, van a volver a lo que conocen, que es a prostituirse y a la violencia sexual. Terrible. Y parte de este proyecto en Bolivia, con todo lo que habéis comentado, es también la publicación de unas innovadoras guías y manuales relacionadas con este tema de la trata de niñas y de adolescentes, que se van a presentar en muy poco tiempo. Contadnos un poquito más sobre esas guías. Sí, bueno, parte de la estrategia, ¿no? De la lucha contra este delito, porque hay que remarcar que la trata es un delito, no es un problema social, es un delito. Creemos que es importante la prevención, ¿no? O sea, es importante obviamente rescatar a las chicas que son víctimas, porque la mayoría son chicas, pero para no llegar ahí hay que prevenir, ¿no? Entonces parte
como una parte fundamental, una herramienta fundamental para la prevención y sensibilización, son este manual, que consiste en varias guías muy innovadoras, porque además el lema, digamos, de la lucha contra este delito con el que trabajamos es que es tarea de todos, ¿no? No es solo de la policía en rescatar a las víctimas en los prostíbulos, sino es tarea de todos, ¿no? Todos tenemos que tener esa conciencia de la lucha contra este delito, y estos manuales sirven para formar a otros formadores y a su vez ir replicando, ¿no? Son 4 guías. Una es dedicada a los adolescentes, otra es para los padres y madres de familia, para los docentes, los maestros y maestras de los colegios de Bolivia, y otras son para jóvenes líderes, ¿no? Que pueden replicar a sus pares toda esta sensibilización, información, prevención de la lucha de trata y qué hacer, sobre todo, en posibles casos que creemos o que crean que puedan ser posibles casos de trata, ¿no? Son guías además con una metodología innovadora, en la que además se ha trabajado mucho lo que es la construcción del conocimiento a través del trabajo con todos los grupos poblacionales, y obviamente siempre participativo a través de metodología pedagógica y lúdica para cada grupo poblacional, ¿no? Además, estas guías han sido validadas por las autoridades y obviamente por los grupos poblacionales, ¿no? La verdad que son unas guías, un manual en el que hemos hecho un gran esfuerzo con todos los participantes del proyecto. Y bueno, se enmarca dentro del proyecto del Ayuntamiento de Madrid, y bueno, creemos que es imprescindible, sobre todo, transmitir que la lucha contra este delito es tarea de todos y de todas. Para finalizar, una de las partes innovadoras que tienen estas guías es que no nos focalizamos solamente en la prevención hacia las futuras víctimas, hacia las niñas, ¿no? También incidimos mucho en los niños, porque vamos a ser realistas, si no hay clientes que demandan prostitución, dejará de haber trata. Entonces, está muy bien trabajar con las niñas para darles los datos, ¿no? Para que tengan cuidado, pero también es muy importante que, sobre todo, los adolescentes serán los futuros clientes, y muy probablemente haya docentes, policías, miembros de autoridades públicas, padres incluso de familia, que sean consumidores de prostitución. Y hay que abrir los ojos, y esto es algo que la idea de presentar estas guías y demás es que pueden ser utilizadas tanto en Bolivia, en La Paz, como aquí en Madrid. Las víctimas de trata tienen casos distintos, pero la situación es la misma, el delito es igual, y aquí en España ocurre lo mismo. No caemos en que esa prostituta que está en la calle muy probablemente sea una víctima de trata. Ajá. Bueno, pues estamos deseosos de que se presenten las guías, que estarán disponibles además para descarga gratuita, para que viajen por todo el mundo, porque como decía, son aplicables a muchas realidades, y le daremos toda la promoción posible de todos los medios del Consejo General de Enfermería, como debe ser. Bueno, estamos quedando sin tiempo, os voy a pedir telegráficamente que si tuvieseis que elegir cada una algo que, chasqueando los dedos, pudieseis cambiar de la realidad de Bolivia y que os evitaría tener que trabajar mucho, y ya estaríais en un punto mucho más avanzado de esa meta final de mejorar la vida de estos niños, algo que pudierais solucionar ya, ¿qué sería? Hombre, así muy a bote pronto, por ejemplo, un poco el cambio de conciencia, ¿no? Bolivia es un país muy machista. Si cambiase un poco esa mentalidad, se reduciría la violencia en casa hacia estos niños y niñas, los abusos sexuales, y probablemente también se reduciría la prostitución, ¿no? El consumo de prostitución. Es algo muy grande, ¿no? Muy difícil de cambiar, pero bueno, estamos en eso, ¿no? Bueno, yo coincido también un poco con Miriam, ¿no? Porque sobre todo tenemos que tener en cuenta que también el tema de la trata es también una cuestión de género, ¿no? Y eso va en cadena con mucho bagaje detrás, ¿no? Hay que trabajar mucho el tema de masculinidades, de machismo, el sistema patriarcal, y eso es un esfuerzo de todos y todas que estamos ahí, y eso sí que ayudaría muchísimo a combatir o a por lo menos disminuir muchísimos problemas que sobre todo sufre la infancia en Bolivia, ¿no? Sobre todo muchos problemas de violencia. La violencia es uno de los grandes problemas que sufre la niñez en Bolivia, sexual, laboral, intrafamiliar, en las escuelas,
La violencia es algo que está demasiado presente. Bueno, pues gracias a vuestro trabajo, a todo el equipo de Enfermeras para el Mundo, de todas las ONGs que están peleando en Bolivia por cambiar esa realidad y en otros países, si no se intenta no se conseguirá y poco a poco mejorarán las cosas con ayuda de todos y todas, y sobre todo también de las enfermeras, que os recordamos que Enfermeras para el Mundo es vuestra ONG. Vamos a poner aquí abajo el rótulo para que entréis en la página web y os informéis de los nuevos proyectos, que no solo son en Bolivia, tenemos en África hay proyectos, en Ecuador, en muchos sitios del mundo, donde además hay muchas enfermeras voluntarias que cada año van ahí a darlo todo y su labor no es siempre visible, pero siempre agradecida por parte de la sociedad, la de aquí y la de allí donde van ellas a aportar su granito de arena. Sin más, os recordamos que aquí en Canal Enfermero tenéis los mejores informativos, las noticias, reportajes y entrevistas en vuestra televisión, la televisión de la enfermería. Nada más por nuestra parte, muchas gracias por acompañarnos hoy y hasta pronto.